Amén. Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Todopoderoso por la bendición que nos concede estar conectados nuevamente, aprendiendo de la palabra del Señor. Y el Señor ha sido bueno ya. En esta ocasión vamos a llegar a lo que ya prácticamente la mitad del libro de Daniel. Ya hemos hablado sobre esto, que es un libro bastante profético y para los tiempos finales, que el Señor nos habla a través de la vida de todos los que vamos leyendo en su palabra. Y doy gracias al Señor por esta bendición que me da y este privilegio de poder compartir con todos ustedes lo poquito que puedo hacer. Lo hago con la ayuda del Señor. Yo sola, mentirosa sería, no puedo hacer nada. Es la misericordia del Señor. Y esto solamente es como una esencia, pero que todos tenemos que ir a leer aún más cada capítulo, cada verso, y el Señor nos va a hablar. El Señor habla conforme a su voluntad y siempre sé que la palabra primeramente es para mi vida. Tenemos que aprender mucho para que como hijos de Dios no ignoremos muchas cosas que a veces ignoramos de la palabra, que a veces ignoramos profecías para tiempos finales. La palabra, ella nos habla, ella nos confirma y ella nos hace saber tantas verdades, porque afuera, hermanos, hay tantas cosas engañosas, hay tantas falsas doctrinas, hay tantas cosas que se levantan en contra de lo que es la verdad. Pero usted y yo tenemos la palabra, tenemos la guía del Espíritu Santo para que nadie nos venga a engañar. Así que vamos a avanzar con este capítulo, pues se titula Daniel en el foso de los leones. Algo bien impactante. A veces solo uno dice Daniel en el foso de los leones, pero hay que irnos más profundamente, que es un foso y que había leones. ¿Se imagina usted y yo ahí en un foso con unos leones? Pero algo tan glorioso que hay en todo este capítulo es que la mano del Señor siempre nos da esa certeza y esa enorme enseñanza que Él guarda a lo suyo. Ya hemos sabido al respecto de la vida de Daniel, un hombre temeroso de Dios, fiel a Dios, adorador de Dios, y que en toda su vida se mantuvo así. Para el momento que habla ya este capítulo, por historia, he podido saber que Daniel aproximadamente tenía un poco más de 80 años y era un administrador de alto rango en este gobierno del que vamos a hablar en esta hora. Y también con lo que vamos a profundizar, vamos a ver que a través de la fe podemos tener la certeza de que Dios está activo en todo su pueblo para convertirnos en vencedores, porque en este capítulo también hay una victoria más que vamos a ver a medida leamos. Y bueno, ya vemos que en el capítulo 5 al final había un nuevo rey, y que este nuevo rey ya no era babilónico, se llamaba Darío. Lo interesante de esto, hermano, es que Daniel está también en este capítulo. Daniel está también en esta nueva administración. Comenzamos en el verso 1. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Aquí vemos cómo estaba distribuida la administración de este nuevo reino, de este nuevo imperio. Y ubica a todas estas personas en su reino. ¿Para qué? Para que sea bendecido, para que sea prosperado, porque él sabe que él solo no es capaz de poder gobernar un tan vasto imperio. Entonces estamos hablando de quién, de Darío, que eso, el dato, el nombre de él lo pudimos ver a finales del capítulo 5. Estamos hablando de Darío. Y estamos hablando de ese imperio ya de los medas y de los persas. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Vemos aquí que además de toda la distribución que había puesto, que describe el verso 1, también habla de que habían 3 supervisores, además de esos 120 sátrapas, y que entre esos 3 supervisores estaba ¿quién? Daniel.
Él estaba en la administración anterior y él estaba en esta nueva administración. ¿Por qué estaba ahí? Porque Dios tenía un propósito también para con este imperio, para con esta nueva administración. Dios tenía un propósito a través de la vida de Daniel. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Recordemos que la palabra habla que Darío ya era un hombre con una edad un poco más avanzada. En el verso anterior, en el capítulo anterior decía que era de 66 años de edad. Entonces una persona que ya se entiende que había más sabiduría en él en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia. Entonces aquí Darío reconoce que Daniel es superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había el espíritu de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Daniel. Cuando dice que él era superior, no se refiere a que Daniel pensaba que él era más importante. No quiere decir que Daniel era arrogante. No, quiere decir que había algo sobrenatural en la vida de Daniel. Avanzamos al verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos acá que esos sátrapas que estaban ahí, esos supervisores, obviamente como Daniel estaba en el propósito de Dios, Daniel se mantenía en esa convicción que él tenía en su corazón. Para estos que estaban también juntamente con él en esta nueva administración, no era de su agrado ver a Daniel, no era de su agrado ver lo que Dios hacía a través de Daniel. Y para ellos era incómodo que estuviera en esa administración. Ellos no querían ser supervisados, ellos no querían ser controlados por la vida de Daniel. Entonces, pero ellos buscaban una falla en Daniel. Y vemos aquí que no encontraban, dice la palabra. No encontraban nada para llevar en contra adelante de este rey Darío, presentando a razón de Daniel. Entonces, pero ¿por qué no hallaban nada? Porque Daniel era fiel. Daniel era fiel. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vemos aquí que Daniel ante cualquier cosa tenía la adoración a quien, a Dios. Y para acusarlo tenían que hacerlo algo bajo ¿qué? Bajo su fe, porque de otra manera no encontraban falta. Y entonces estos hombres no querían ser auditados por Daniel. Y en ese sentido ellos vieron: por aquí no le podemos encontrar nada, por allá tampoco. Pues por aquí tiene que ser a quien él adora. Y por ahí ya empezó el enemigo también a hacer sus cosas, ¿verdad? En las mentes de estas personas, de estos sátrapas y de esos otros dos supervisores. Recordemos que ellos no eran personas temerosas de Dios. Y toda persona que no está en el propósito de Dios ni es temerosa a Dios, pues su vida es usada ¿por quién? Por el enemigo. Pero que además de ser usada por el enemigo, todo esto aún viéndose malo tiene algo glorioso, que Dios siempre vence. Dios siempre hace hasta eso que se ve malo, también lo usa para hacer exaltado su nombre. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ya llegaron halagándolo ahí, ¿verdad? Ya llegaron diciéndole: para siempre vive. Y una persona que no está en los caminos de Dios, ¿qué cree que llega cuando se le llega halagando? Sí, yo soy aquí, yo soy importante, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Todas esas cosas salen a flote cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón. Y Darío, por más que reconocía lo que había en Daniel, pues Darío no tenía una relación estrecha con Dios. Vemos en el verso 7: todos los gobernadores del reino
magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vemos que estos hombres querían crear un edicto. Estos hombres querían presentarle algo al rey, que se viera que era algo elogiante para el rey, pero el trasfondo de todo esto, ¿cuál era? Acabar con la vida de Daniel, quitar a Daniel del camino. No querían a Daniel en esa administración. Entonces presentaron ese mandato, ese edicto. ¿Y qué? ¿Qué significa? Que cuando el rey está escuchando esto, y puso a toda esta gente en su administración, él delegó poder de su función. Porque todos estos, si estaban en la administración, es porque era importante el aporte que ellos daban. Entonces, ¿y no tendría sentido aprobar ese edicto? Según nosotros, ¿por qué había que aprobarlo? Pero sabemos que en todo esto estaba operando el enemigo y repito, el trasfondo era quitar a Daniel del camino. Y vemos acá que este rey, ¿por qué aceptó este edicto? Por orgullo. Lo hizo por orgullo, pues a él le gusta que ser el centro de atención. Y durante esos 30 días, ¿qué le quisieron decir? Porque en la cultura judía el número 30 está relacionado con la muerte. Y este fin era el que tenía este edicto. Este fin era el que tenía el acabar con la vida de Daniel. Pero ¿sabemos qué? Que Dios es soberano y hasta esto Él iba a usar para voltear todo totalmente. Dios es glorioso. Aún con todos los planes más completos del enemigo, nunca van a ser más fuertes que los propósitos que Dios tiene. Y aquí vemos a estos hombres bien interesados en presentar ese edicto delante del rey para que fuera aprobado. Para que fuera aprobado por ese rey. Verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Vemos ahí que le están diciendo, vaya, firme esto, rey. Ellos tenían tradiciones, ellos tenían ya la forma de ejercer como imperio. Entonces, a través de esa tradición, ellos hicieron esa ley. Y cuando una ley la aprobaban, nadie la podía cambiar. Nadie la podía cambiar. Era una manera de decir que ellos eran infalibles. O sea, nosotros acordamos esto y bajo esto no se puede hacer nada. No hay excepción, no hay revocación sobre esto. No se va a derogar, se mantiene. Esta era la manera jurídica de ellos funcionar. Y nosotros, hermanos, a través de este consejo, ¿qué tenemos que entender? Siempre que nosotros veamos que alguien de carne y hueso se cree infalible, huyamos de esa persona. Huyamos de esa persona. ¿Por qué? Porque no está bien que estemos cerca de alguien que se cree infalible. Porque es una persona llena de orgullo, es un instrumento del enemigo. El único que es infalible, solamente Dios. El hombre crea sus cosas, el hombre hace tantas cosas trascendentales, pero no es infalible. Y el Señor muchas cosas permite que haga el hombre, pero hasta cierta medida Él viene y trata. Y detiene toda aquella arrogancia, toda aquella prepotencia, toda aquella vanidad que existe en el hombre que está lejos de los caminos del Señor. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Llegó este edicto delante de él, le plantearon cómo era, que duraba 30 días. Y el que no lo adorara a él, sino que adorara otro Dios fuera de él, iba a ser echado ¿en dónde? En el foso de los leones.
Como no encontraron otra forma de acusar a Daniel, lo hicieron a través de su fe. Lo hicieron a través de su fe. En este momento no lo estaban acusando a Daniel, pero esta era la intención. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y vemos aquí que, como lo hemos leído, no puso ni un pretexto este rey. ¿Basado en qué? En el orgullo. No lo consultó ni con Daniel. De gusto estaba ahí Daniel como supervisor, ¿verdad? De gusto él reconocía que había algo superior en Daniel. No consultó con Daniel. Daniel, venga, vamos a hablar esto. Mire, fíjese que estos hombres traen este edicto. Fíjese que esto, no, para nada. Como siempre, Daniel lo dejan, ¿qué? Aparte de todas las cosas. A Daniel siempre lo dejan allá aparte. ¿Por qué? Porque Daniel no se mezcla con sus hábitos. Daniel está enfocado en quién es su Dios, a quién él sirve y quién es que le da la victoria siempre. Daniel ha entendido que no es en el imperio donde él está, no es en el hombre que está la victoria. No, está en Cristo Jesús, está en Dios. Verso 10. Cuando Daniel puso que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mire qué lindo. No fue a llorar Daniel, no fue a hablar con el rey tampoco. ¿Por qué están haciendo esto? No fue a eso Daniel. Daniel no sabía nada de este asunto, pero lo que él hacía era que oraba 3 horas, tenía 3 horas de oración. Y en el judaísmo, ¿a qué se refiere esto? Era mañana, tarde y noche. O sea, esta ley no tuvo el menor impacto en su vida. No fue que se frustró y dijo, ya no voy a adorar a Dios, ya no voy a orar, ya no voy a hablar con Él, ya no lo voy a adorar. No dijo eso. Él en su fidelidad y en su compromiso que tenía con Dios, aquí hay tantos principios que podemos aprender de este pasaje, hermano. Por ejemplo, en Romanos 13, ahí cuando tenga tiempo lo podemos ahí escudriñar un poquito más, que habla de obedecer a autoridades, pero no hay que sacarlo de contexto. O sea, cuando habla de este pasaje, habla de qué. De esa manera, pues en el verso 3 hace la aclaración que se refiere a los gobiernos, pero gobiernos que castigan lo malo y recompensan lo bueno. Gobiernos que no son de terror para las cosas buenas. Es decir, los hombres no pueden estar por encima de Dios. El hombre no es la prioridad. Dios sí es la prioridad. Y aquí vemos esa desobediencia al gobierno de parte de Daniel. Pero porque él era fiel a Dios. Porque él era fiel a Dios. Y él entendió que primero era Dios y después era el gobierno humano. Este gobierno, desde el momento que está dentro de la desobediencia delante de Dios, no es un gobierno al cual Daniel debe obedecer. Y Daniel lo había entendido. Daniel no se preocupó que todo esto le pudiera causar muerte, de todo lo que estaba haciendo el enemigo. No, él se enfocó en ser fiel a quien lo había mandado a hacer todo lo que él había hecho. Recordemos que Daniel significa Dios es mi juez. Y es un principio que siempre tenemos que recordar, hermano. O sea, esto será de suma importancia en los últimos días y no solo debemos recordar que Dios es nuestro juez, sino también recordemos que Jerusalén es importante para Dios. Y ahí nos está hablando de un lugar donde estaba Daniel. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que así como Jerusalén era importante en ese momento, también especialmente en el futuro. ¿Por qué? Porque es la ciudad donde Jesucristo gobernará cuántos 1000 años. Usted y yo tenemos que estar entendidos y nuestra mente enfocada en ese reino milenial. Es decir, en esos tiempos muchas iglesias existen. Sabemos, hermanos, que hay tantos movimientos antisemitas que se sepultan a sí mismos diciendo que Jerusalén ya no es importante, que Dios no está interesado en tierra. Y con todo esto también niegan el reino milenial.
Entonces, hermano, esas cosas no les prestemos atención. A enseñanzas de falsos maestros no les prestemos atención. Seamos entendidos. Por eso es necesario escudriñar profundamente la palabra. Porque todos esos falsos maestros son que premileniales. Pues diciendo que Jerusalén y los 1000 años van en un solo paquete y no es así. Entonces, ¿por qué hago mención esto? Porque aquí está hablando de que Daniel oraba 3 veces al día. Y dice que abiertas las ventanas de su cámara daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estos hombres vieron a Daniel orando. ¿Vieron haciendo qué? Lo que hacía siempre Daniel. No es que porque estaba ese edicto Daniel se preocupó más y fue a orar 3 veces. No, dice, el verso anterior dice que era lo que él hacía habitualmente. Era su manera, era su relación con Dios. Dios le había revelado a Daniel cómo era que había que adorarle, cómo había que hablar con él, cómo era que había que orar. Dios se lo había revelado a Daniel. Avanzamos al verso 2 y 13 de una vez. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh Dios, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Comenzaron primero llegando con aquel edicto. Ahora, como ya vieron que a través de la fe de Daniel ya podían ellos ir a poner ahí una razón delante del rey. Y ya llegaron a poner en mal, ya llegaron a señalar a Daniel. Y si se fija ahí, dice el de los hijos de los cautivos de Judá. Se fija que ahí mencionan el lugar de origen. ¿Qué querían decir estos hombres delante de ese rey? Es decir, estos de Judá por fin se tienen que acabar. Ya no deben existir entre nosotros, destruyámoslos de este lugar. Y ya no tienen relevancia y Daniel ni siquiera es uno de nosotros, pues él proviene ¿de dónde? De Judea. Esto es lo que querían decir estos hombres delante del rey cuando hacen énfasis de dónde es Daniel. Ellos sienten que ellos son superiores, que ¿qué va a ser eso? Que Daniel va a estar en esa administración, que va a ser superior, si él no es ni de ahí. Pero vemos aquí que Daniel, sin embargo, ante todo, él estaba orando 3 veces al día, sabiamente, y obedeciendo ¿a quién? A Dios, al que le había revelado lo que tenía que hacer. A él era que le estaba siendo fiel. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, Darío se enojó. Él bien sabía que Daniel era ¿qué? Un hombre de fe. Y que Dios era sobre todas las cosas en la vida de Daniel. Darío lo reconocía. Pero ¿por qué su molestia? Porque Daniel podía evitar esto, pero Daniel no lo estaba haciendo. Daniel se mantenía fiel a su Dios. Entonces él ve que a través de este edicto va a ser perjudicada la vida de Daniel. Y vemos ahí que menciona la puesta del sol. ¿Pero qué quiere decir esto? Que cuando se pone el sol, es decir, se acaba la hora para poder librar por su cuenta Daniel físicamente. Físicamente. Pero ¿saben qué? A Darío se le olvidó que no es él que va a salvar a Daniel. ¿Quién es que va a salvar a Daniel? Es el Dios viviente. Es el Dios viviente que va a salvar a Daniel. Entonces, Dios siempre da la victoria a aquellos que se mantienen firmes en él. Verso 15.
Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Vemos ahí que a pesar de todo lo que dice este Darío, él tiene la fe en el Dios de Israel, porque le dice, él mismo reconoce, dice, el Dios en el que tú confías te libre, el Dios al que tú sirves te libre. Entonces vemos acá que él sí sabe a quién es que Daniel sirve. Él sabe que el Dios al que Daniel adora es poderoso. Entonces él está reconociendo la fe en el Dios de Israel y reconoce también la fidelidad que tenía Daniel para con Dios. Él sabía muy bien que el poder de Jehová era grande, el poder de Jehová de los ejércitos. Vemos el verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vemos ahí que esta situación ya se cumplió lo que aquellos hombres querían, porque dice que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, es decir, a Daniel ya lo tenían ¿a dónde? Lo tenían adentro de ese foso. ¿Y qué es un foso? ¿Qué es un foso con leones? Pues entendería que es un hoyo en el suelo con una entrada superior y la otra lateral. Es decir, a los animales los metían por la vía lateral y la comida, o la víctima, ¿verdad? Y lanzaban desde la parte superior. Para que Daniel no pudiera escapar, se cubrió la salida con esa piedra. Y el rey y los príncipes presionaron con sus anillos de sellar la arcilla blanda que cubría las cadenas colocadas sobre la piedra. Daniel ahí estaba en medio del foso, esos leones. Pero ¿y qué iba a pasar ahí? ¿Qué va a producir esto? Nada pasa sin ningún propósito. Nada pasa por una casualidad. Siempre Dios se glorifica en todo lo que Él permite que pase en sus hijos. Entonces preguntémonos, ¿nuestra conducta se refleja con la fidelidad que proclamamos? Porque esta vez, al igual que cuando los varones hebreos, que Dios no evitó que ellos entraran al foso, que ellos entraran al horno ardiente. Esta vez también Dios no evitó que Daniel fuera introducido a ese foso de los leones. Pero ahí se mantuvieron ellos en esa certeza de quién los ha llamado. Entonces nosotros creemos en un Dios poderoso que no está atado a las leyes de la naturaleza, sino que trasciende estas leyes con el fin de ¿qué? De revelarse a sí mismo con su poder, sus atributos y su carácter. Es decir, las acciones diarias que mostramos tienen que ser muy significativas a través de este relato. Cómo nosotros nos mostramos ante situaciones que a cualquiera pueden desequilibrar, que a cualquiera pueden hacer entrar en ansiedad, y esto, y yo he creído en un Dios poderoso y esto. La palabra no dice que Daniel se frustró. ¿Se imagina lo que sentía el corazón de Daniel? ¿Se imagina lo que sentía Daniel ahí dentro de ese foso con esos leones? ¿Se imagina? Vemos el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y el sueño se le fue. Vemos aquí, hermanos, de que esa situación, ese edicto, esos jurídicos que habían acordado, ese complot contra Daniel funcionó perfectamente y el rey se vio que atrapado en su propio sistema jurídico. Él no pensó que firmando eso iba a estar en esta situación. Él estima que le tenía a Daniel. Y por haber firmado ese edicto, él tuvo que cumplir. Aún con todo lo que él sentía, tuvo que cumplir. Y ahí estaba el rey. No estaba tranquilo.
Él dejó de hacer lo que hacía normalmente y no pudo dormir. Y ahí dice que estaba en ayuno, pero en otras traducciones dice que también estaba orando. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, hermanos, no hay ayuno sin oración. Es decir, él no estaba fiel a Dios, pero él sabía que el Dios de Daniel trasciende a cualquier Dios. Él reconocía que la fidelidad de Dios había estado con Daniel y seguía estando con Daniel. Y él no hizo lo que hacía normalmente, no celebró. ¿Se imaginan los sátrapas? De seguro estaban celebrando, los otros 2 gobernadores, los otros 2 supervisores. Pero el rey no. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Aquel hombre se imagina la angustia que habrá sentido esa noche. En imaginarse lo que le pudo haber pasado a Daniel. Aunque él le había dicho que al Dios que él servía que lo librara. Y eso fue lo último que le dijo. Fue tu Dios te librará del foso de los leones. Y al ver la primera luz de la mañana, este hombre, después de no poder orar, de no poder dormir, de haber ayunado, de haber orado, de haber confiado en el Dios de Daniel, hizo que una oración intercedora, una oración de petición por la vida de Daniel. Y a muy temprano fue, ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Qué le habrá pasado a Daniel? ¿Dónde pasó la noche Daniel, verdad? Nos hemos puesto a pensar las cosas que hay en las personas que se mencionan en la palabra. Recordemos a Pablo y Silas, estuvieron en la cárcel. Esos 3 varones hebreos estuvieron en el horno que ardía con fuego. Daniel en el foso de los leones. José estuvo preso. Jesús en la cruz del Calvario. ¿Soportaríamos cosas así nosotros y nos mantendríamos fieles a Dios? A veces con una mala mirada ya no queremos. No hay amor aquí. No me quieren, me desprecian. Cuando nuestra convicción debe ser estar en Dios, pase lo que pase alrededor, aún Dios no nos libre de algo que pensamos que lo iba a hacer, no deja de ser Dios. Y a través de estos personajes que le he mencionado, podemos ver que la palabra está llena de gente que era decidida, de gente que no negaba su fe. Esteban lo estaban apedreando. Y quizás las pedradas no son físicas. Pero cuánto estamos viendo el cielo abierto cuando están cayendo esos ataques. Y pues vemos aquí que Daniel había pasado la noche en ese foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vemos cómo le pregunta, le habla. ¿Se imagina lo tembloroso que estaba aquel hombre pensando que él le había dicho que Dios lo iba a librar? Pero aquí cuando le llega preguntando que si está ahí, es decir que en un momento tuvo fe y confianza en Dios, pero a la misma vez le entró la duda. Pues le gritó con una voz muy triste. Él le dijo que Dios lo libraría, pero a la misma vez que dudaba que todo hubiera sido como él lo declaró. Entonces le faltó qué certeza. Vemos aquí que él cree, si no, no se hubiera quedado en vigilia ayunando. Pero al llegar allá al lugar le faltó certeza y lo llenó. Se llenó de tristeza. Y veamos el verso 21. Veamos qué glorioso lo que es el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Cuando Daniel dice esto, Daniel está siendo sincero.
Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Estaba con vida Daniel. Dentro de las leyes naturales, ¿crees que es posible estar en un foso con unos leones y va a salir usted con vida? Voy a salir yo con vida. No, dentro de lo natural no es posible. Pero es que cuando somos fieles a Dios, usted y yo no caminamos en lo natural, caminamos en lo sobrenatural, porque el ángel de Jehová está alrededor de los que se guardan para Él. Él los defiende. Dios no es injusto. Él mira las buenas obras, todo lo que se hace. Dios tiene control de todo. Él recuerda todo, hermano. Él recuerda muy bien la fidelidad de Daniel. Y no le pasó nada a Daniel. Y Daniel enfatizó al rey: ante ti ningún mal he cometido. Cuando hay fidelidad ante Dios, también la hay ante el gobierno, ante los hombres, aunque él no haya estado de acuerdo con el edicto. Si estamos en la voluntad de Dios, aunque no nos veamos que es así, estamos dentro también de las cosas terrenales. Pero no podemos estar dentro de las cosas terrenales, en cosas que han sido creadas e impuestas por el hombre, y decir que estamos en la voluntad de Dios. Porque el hombre no es antes que Dios, el hombre no es sobre Dios, es Dios sobre el hombre. Y vemos que en la palabra, este verso nos trae a mente otro verso. ¿Por qué? Porque lo de Daniel nos hace recordar lo que dijo el Mesías, que seríamos ¿qué? Perseguidos, que en sillas de judíos y ejecutados. Pero ni aún así ningún cabello de nosotros sufriría daño. Entonces esto lo podemos entender a través de la fe, que aunque si perdamos un cabello en nuestro cuerpo, pero eso no representa daño alguno. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos promesa del reino eterno. Así que ningún daño viene para los que confiamos en Dios. Ningún daño viene para los que confiamos en Dios, porque podrán hacer aún, si el Señor lo permite, cosas con nuestra vida humana. Pero Dios dice que lo que hagan con el cuerpo no es el caso. Es lo que hagan con el alma, porque el alma es eterna. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Vemos algo tan triste acá, que dice que ni habían llegado. ¿Cuándo? Los leones ya habían hecho de la suya. Es que el mal actuar, hermanos, se vuelve en nuestra contra. Si nosotros hacemos bendición para los demás, eso también nos persigue. Pero si actuamos mal, eso mismo nos persigue. Así como la bendición alcanza también a los nuestros, también las cosas malas alcanzan a los nuestros. Y en ese tiempo era algo atroz lo que practicaban los medos y los persas, y es que así lo hacían. Y así fue en esa ocasión. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ayudar. Dios ha prometido proveer a todo aquel que está en sus caminos. A Daniel le proveyó ese ángel que cerró la boca de los leones. Pero una vez se rechaza a Dios, y el que rechaza a Dios rechaza también que la provisión de Él para con el hombre y para con la mujer. Y lo que se haga, ya sea para bien o para mal, alcanza a nuestra familia. Y lo vemos acá, porque dice que no fueron echados solo ellos, fueron también su familia.
¿Por qué? Porque había desobediencia en ellos y hasta sus familias alcanzaron la muerte. Y lo más triste, hermanos, que no solo la muerte del cuerpo, sino también la muerte del alma. Pues no estaban conforme a los propósitos de Dios. Estaban de otra manera. Vemos aquí, hermanos, que el pecado tiene consecuencias fatales, porque es estar en contra de los propósitos de Dios. Y si Dios puede renovar todo sin duda alguna, pero todas las cosas no pasan. ¿Por qué? Porque sean la voluntad de Él. Todas las cosas que hagamos tienen consecuencias, tienen resultados sí o sí. Entonces las cosas pueden ser usadas ¿para qué? Para Dios manifestar su gloria, pero eso no quiere decir que todo lo que se haga esté en la voluntad de Él. Verso 25. Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. ¿Qué quiso decir? Que Daniel revela cómo es el caminar en obediencia, en la voluntad de Dios, y cómo vencer todo plan y toda artimaña del enemigo. Y es que veamos un principio, hermano. Veamos lo que mencionaba hace un momento. Dios nos libró a Daniel de ser echado al foso de los leones. Y es que ahí tenemos que ver conforme a la fe, que la voluntad de Dios es la que se hace en todo. Él nos libra o Él permite cosas conforme a su voluntad y nosotros tenemos que seguir sirviéndole, creyéndole a Él. Por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo que nadie debía enfermarse porque esa no era la voluntad de Dios. Y difiero en eso porque si eso hubiese sido antes de lo que pasó en el Edén, otra situación sería. Pero después de lo que pasó en el Edén, de esa falla que hubo delante de Dios como humanidad, sabemos que después, por haberse introducido el pecado, la humanidad como tal sufriríamos quebranto. Pero esto es por la desobediencia que se tuvo delante de Dios. Entonces, en razón de esto, hagámonos una pregunta. ¿Los cristianos no morimos? Los cristianos sí morimos, hermano. Pero muere el cuerpo del alma. Y pues sabemos que en cuanto a morir, hay una amplia variedad de edades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la humanidad como tal y como cristianos no es por falta de fe que partimos de este mundo. No. Sino porque vivimos en un mundo manchado por el pecado. Por eso es que morimos. Y por eso es que hay enfermedades, hay quebranto, hay dolor, hay accidentes y hay tantas cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios creemos en la sanidad de la imposición de las manos. También por unción con aceite. Pero ¿sabe dónde está lo que debemos de diferir? Es que algunos piensan que algunas personas están enfermas por falta de fe. O que alguien que siempre que tenga fe será sanada sí o sí. Y no es así, hermano. Es que la voluntad de Dios es la que se hace. ¿Y por qué? Porque el hecho de que seamos cristianos no significa que todo el tiempo vamos a estar bien de salud. No significa que vamos a tener la riqueza y todas las facilidades. ¿Sabe por qué? Porque si la humanidad viera todas esas cosas que tenemos como hijos de Dios, ellos no buscarían a Dios por amor. No buscarían hacer la voluntad de Dios, sino por conveniencia. Por conveniencia. ¿A qué vengo con todo esto? Que Dios deje de hacer algo no significa que Él no esté actuando. Que el hecho que Dios no haga algo no significa que Él no tenga poder. Es que antes de nuestra fe está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios. El Señor nos ha dicho que pidamos. Él ha dicho que hemos sido, en el caso de las enfermedades, sanados con su poder. Por sus llagas hemos sido sanados. Pero ante todo opera la voluntad de Dios. Y ante la voluntad de Dios no se trata cuánta fe tengamos o dejemos de tener, no. Que la voluntad de Dios es perfecta. Veamos la vida de Daniel.
Dios no evitó que él entrara al foso de los leones. Él no evitó. Él dejó que Daniel entrara ahí. ¿Por qué dejó que entrara ahí? Lo glorioso que hubo después de que se dieran cuenta que Dios es fiel para el que es fiel con él. Pero si Daniel no hubiera entrado al foso de los leones, no habría testimonio de lo que Dios quiso en ese lugar. No habría testimonio del poder de Dios guardando a lo suyo. Así que todo lo que pasa alrededor nuestro es para el poder de Dios glorificarse. Y ante toda cosa lo que está es la voluntad de Dios. Y Dios haga o no haga es nuestro Dios. Dios haga o no haga lo que nosotros queremos, su poder es el mismo. No es que Él deje de tener poder, no, es el mismo. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vemos que Daniel fue llevado como cautivo a Babilonia. Pero vemos aquí, hermanos, cuando vamos leyendo, a medida avanzamos en este libro, que Daniel estuvo en diferentes dinastías del imperio babilónico. Y hasta logró pasar ¿a qué? A donde estaban los medos y los persas. ¿Cuál fue la clave de Daniel para ser exitoso? Que él era un adorador, era fiel a Dios. Daniel reveló la verdadera adoración como debe ser. ¿Qué significa eso? Ese número 3 significa la forma que Dios le reveló a Daniel de cómo adorarle, cómo exaltar su nombre, cómo hablar con él. Y eso Ciro quiere decir que es el ungido de Dios. Pues él fue el que promulgó el edicto para que Israel pudiera volver a su tierra. Eso es lo que resalta en todo esto. Entonces Dios proveyó a Daniel y lo ubicó en esa posición. ¿Para qué? Para asegurar que el pueblo judío pudiera regresar a su tierra. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9. No es acá, esto lo vamos a ver en el capítulo 9. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? De Daniel todo esto nos revela una verdad bíblica. Era necesario que el pueblo judío estuviera en su tierra para que viniera el Mesías. La primera vez, recordemos esto. Por eso Dios permitió que el pueblo judío volviera a su lugar. Pero ¿qué nos dice esto también? Que de la misma manera es necesario que el pueblo judío esté en su tierra. ¿Para qué? Para cuando sea la segunda venida del Mesías. El establecimiento del reino. ¿Por qué? Porque muchas áreas aún, hermanos, no se dejan que sean poseídas por Israel. ¿Por qué? Lo hacen ver como que esto dificulta la paz que se está buscando, pero no es así. Esto dificulta que los propósitos humanos. Eso es lo que dificulta. Entonces, al dificultar la voluntad humana, por eso debemos entender que para entender las verdades bíblicas, trozos de sabiduría, de profecía revelada, es solo a través de la palabra. No nos dejemos engañar de cualquier cosa que nos digan por ahí. No, solamente es a través de la palabra. Vemos que la vida de Daniel, él vivió muchos años. Y vemos que la palabra nos muestra momentos cruciales de su vida. Pero de lo que hizo el resto de tiempo no nos dice la Biblia, ¿verdad? No sabemos nada de lo que hizo Daniel todo ese tiempo. Pero ¿saben que algo que nos queda claro? Es que en todo momento él fue fiel a Dios. Él se mantuvo adorando a Dios. Entonces, para muchos estar en un foso de los leones no es precisamente ser usado, hermano. Pero dígame usted si no es ser usado por Dios, que 2500 años después usted y yo estamos hablando de esto. Lo que para Dios no tiene sentido, por eso es que el hermoso libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se lo recomiendo que lo lean. Las cosas que usted y yo humanamente le buscamos sentido no las tiene. Pero en Cristo sí las tiene. Cristo empieza, el Señor empieza a poner una pieza, la otra y la otra. Y cuando vemos la imagen completada, cuando vemos la victoria, cuando vemos el poder de Dios glorificarse de una manera extraordinaria, ahí entendemos el sentido que tenía lo que Dios hace.
se fija todo lo que Darío dijo del Dios viviente. ¿Por qué lo dijo? Porque él fue testigo de dejar a Daniel en ese foso a los leones. Y Dios mandó su ángel para cerrar la boca de esos leones. Y no le pasó nada a Daniel. Posiblemente si Daniel no hubiese estado ahí y hubiera salido con vida, este rey no hubiera dicho eso. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, si Dios no hubiese permitido que las pasara, no contaríamos testimonios para su honra y su gloria? Entonces recuerde que todo lo que Dios hace sí tiene sentido, aunque no lo tenga para nosotros. Dios libró a Daniel de ese foso. Dios lo sacó en victoria. Así que recordemos que lo que hacía Daniel se mantenía fiel a Dios. Así mantengámonos usted y yo, que vamos a ver la mano de Dios siempre a nuestro favor. Así que si Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones, Dios está con usted y conmigo en cualquier prueba, en cualquier proceso, en cualquier circunstancia, aunque no entendamos ahora. Y recuerda lo que le dije en el libro, que aunque nosotros digamos que lo que Dios hace no tiene sentido, nos vamos a dar cuenta que después va a haber un testimonio para la honra y la gloria del Señor y va a tener todo sentido. Así que hasta acá mi tiempo. Le doy gracias al Señor por esta bendición y invitarles a que leamos también el capítulo siguiente que hable de la visión de las 4 bestias, para que la próxima semana con la ayuda del Señor pues podamos también abordar un poco sobre cada verso en este capítulo. Siempre el Señor nos va a hablar. Hoy, mañana y siempre, según sea, hasta en la misma porción, el Señor siempre nos va a hablar, porque Él, su palabra es viva. Así que hasta acá mi tiempo, la honra y la gloria sea para el Señor. Dios me les bendiga a todos.